continuamos con la serie. ¿Cómo se llama la serie? La ley de la siembra. Ya llevamos 2, hoy sería el tercero. Así que esta serie es una bendición, porque ahí aprendemos cosas que quizás usted conocía o desconocía, y hemos ido aprendiendo cosas. La ley de la siembra y la cosecha. Bueno, vamos entonces, dicho esto, al versículo lema que hemos estado siempre en cada predicación. Lo solemos leer en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, que nos dice: no os engañéis. No os engañéis, Dios no puede ser. Dios no puede ser. Porque todo lo que el hombre sembrare, porque todo lo que el hombre sembrare, aleluya, aleluya. Bueno, hermanos, yo he titulado este mensaje, hoy el tercer mensaje, siempre para el espíritu y no para la carne. Nuevamente, el título de hoy, el mensaje de hoy es: siempre para el espíritu y no para la carne. Vamos a leerlo entonces una vez. Gálatas 6:7-9. Vamos ahí. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia. Si usted no tiene su Biblia, por favor, mira adelante. Si no use móviles aquí en la casa del Señor, ¿vale? No quiero a nadie con móviles aquí. Pero si usted puede quitar el móvil, quítelo. Hermano, eso no decir usted, traiga su Biblia. Traiga su Biblia. No sé por qué algunos no andan con Biblia. Amen la Biblia. ¿Cuántos aman la Biblia? Hermano, amen la Biblia. Es una vergüenza no tener la Biblia, le digo yo. Es una vergüenza. Compra una Biblia. Compra una Biblia. Porque eso me habla bien que usted no lee. No ama la Biblia. ¿Cuánto le da pena, vergüenza andar con la Biblia? Hermano, no se avergüence. Si no la traen, ¿cuánto por ahí se avergonzarán de traer la palabra? Yo lo digo con amor, pero es la verdad. No sé por qué trae su Biblia. ¿Por qué los móviles te distraen? Y una vergüenza que habiendo gente aquí dentro y esté chateando por WhatsApp. Es una vergüenza y una falta de respeto para el Señor. Así que yo prefiero mejor que usted lea la Biblia y si no, mire para el frente. Siempre para el espíritu y no para la carne. Bueno, dicho esto, Gálatas 6:7, que nos dice: no os engañéis. Nuevamente, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también. Porque el que siembra para su carne, de la carne se lagará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a dar ahí en el versículo 8, pero quiero leerles estos tres versículos en otra versión, en la palabra de Dios para todos. Escuchen lo que dice, porque es una palabra muy entendible. Dice Gálatas 6:7: no se engañen ustedes mismos, porque nadie puede hacerle trampa a Dios. ¿Quién puede engañar a Dios? Se me puede engañar a mí, pero al Señor no. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, escuchen, tendremos una cosecha en el momento oportuno. Gloria a Dios. Me encanta esta versión. Entonces, el versículo 8 de Gálatas 6:8 nos dice esta palabra: que quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos solo cosecharán la destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, o sea, recogerá corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En el contexto de estos versículos, el apóstol Pablo describe a la iglesia de Galacia, a los hermanos de Gálatas, no solamente para hablar acerca de su crecimiento, hablar acerca de su crecimiento, sino para exhortarles a que vivan de acuerdo al Espíritu y no a las obras de la carne. Eso es lo que le está haciendo el Espíritu Santo a los de Galacia. O sea, los exhorta para que vivan en el Espíritu y no para practicar las obras de la carne. Y le dice algo simple, pero a la vez poderoso, de la ley que el Señor estableció. Recuerden el primer mensaje de la serie, en Génesis, que el Señor estableció la ley de la siembra y la cosecha. Por eso le dice que el que cosecha, le dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Por otro lado le dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Miren, existe un principio en la siembra, conocida como las 7 leyes de la cosecha, que está por ahí, la primera imagen, por favor, al dedito. Hay una ley, dentro de esas 7 leyes de la siembra, dice que la tercera ley es que sembramos semillas de la especie que queremos sembrar. En Génesis Dios estableció que las plantas, los árboles, las plantas, cada hierba produzcan semillas según su género. Quiere decir, hermanos, que si sembramos semillas de tomate, ¿qué vamos a recoger? ¿Qué vamos a recoger? Si sembramos semillas de aguacate, ahora, eso es el ámbito natural. Si sembramos el amor, ¿qué vamos a recoger? Y así sucesivamente. Pero si sembramos para la carne, ¿qué vamos a recoger? Corrupción. Eso lo vamos a ir explicando. Entonces sembramos de lo que esperamos cosechar o recoger. ¿Por qué? Porque es una ley que Dios estableció, no solamente en el ámbito natural, sino también en el espiritual. Y esta tercera ley que dice que sembramos según lo que queremos sembrar, esta tercera ley dice que la cosecha es siempre mayor que la siembra. La cosecha es siempre mayor que la cosecha. Tú cultivas una semilla, como el domingo pasado, morir para fruto. Una semilla tiene potencial, escuche bien, de usted sembrarla, va a salir, va a germinar, va a crecer, y de ese frijol, que vimos el ejemplo, ¿qué van a salir? Muchos frijoles. O sea, una semilla tiene potencial de dar frutos de una sola semilla. Bueno, de igual manera, esta ley se aplica en el ámbito espiritual, porque el creyente solo puede, hermanos, sembrar en 2 campos, no más, en los que puede sembrar, en el ámbito carnal, en el de su propia carne o del espíritu. Escuche bien, el creyente solamente tiene 2 campos en los cuales puede sembrar. Esto, hermanos, escuchen muy bien esto. Usted, yo, todos, solamente podemos sembrar en 2 cosas: para la carne o para el espíritu. No podemos sembrar en más, solamente en 2, el creyente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará o recogerá corrupción. Sembrar para la carne. ¿Qué es sembrar para la carne? Mira, hermano, sembrar para la carne no significa simplemente cuidar nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarnos, hacer una dieta equilibrada, comer sanamente, ejercicio. Hay que hacerlo. Pero eso no es sembrar para la carne. Porque nosotros tenemos que cuidarnos, tener una dieta balanceada, comer sanamente. Porque nosotros somos cuerpos del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que usted es cuerpo? Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted tiene que cuidar su cuerpo.
Escuche ahí. Sembrar para la carne se refiere más bien a acceder a los deseos del cuerpo. O sea, complacer nuestros deseos ilícitos. Sembrar para la carne, sembrar para nuestros deseos, para nuestras codicias, para nuestras pasiones y deleites mundanos. Tercero, sembrar para la carne es dejar actuar libremente y conducirse bajo el impulso de la vieja naturaleza. Mira, hermano, muchos piensan que el enemigo número uno es Satanás y los demonios. Olvídate de eso. Satanás es enemigo, claro que sí, porque está contra Dios y está contra nosotros. Pero su mayor enemigo es la carne. O sea, eres tú. Somos nosotros. Mientras muchos están peleando y mirando a Satanás y reprendiendo por todos lados, la carne lo está venciendo. Usted ve por eso ve cristianos carnales y que no tienen carácter. Pero ellos sí buscan tirarlos por todos lados. Pero su carácter no tiene nada. No. Su peor enemigo es la carne, hermano, de un creyente. No es Satanás que se lo reprenda. Es la carne. O sea, ¿por qué? Porque es una batalla constante. El apóstol Pablo decía que lo que no quería hacer, hacía. Y lo que quería hacer no lo hacía. Entonces decía, por eso golpeo mi carne. Golpear la carne no es golpearla, te va a someter. Eso no es pegarle. Golpear la carne. Golpear la carne es someterla al espíritu. Para que lo entiendan. Entonces es una batalla constante que tenemos que enfrentar todos los creyentes. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado todavía reside en nosotros. Hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo, somos regenerados, pero esta carne todavía está. Todavía. Es como cuando usted come una gallina, ya después suelte la cabeza y suelte el cuerpo. ¿Cómo queda la gallina? Sigue. Eso sigue para ti. Come una culebra, córtale la cabeza. ¿Cómo queda la culebra? Sí, o sea, porque y así es la carne ya está vencida, Cristo la venció. Pero mientras estemos aquí en este mundo, tú tendrás que seguir batallando con la carne, con la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque la carne quiere levantar. La carne no quiere nada de las cosas de Dios, nada. La carne no quiere orar, la carne no quiere leer la palabra, la carne no quiere ayunar, no quiere complacer a Dios, no quiere agradar a Dios. La carne todo lo que quiere es carne, deleites mundanos, lujurias, deseos, pasiones desordenadas. Eso es lo que quiere la carne. A ver, cuando estamos en Cristo, los que, gloria a Dios, los que nacieron y sigan así, los que estábamos en el mundo, ¿cómo éramos antes? Le dábamos rienda suelta a la carne. ¿Por qué? Porque era nuestra naturaleza. Ahora, los que están en Cristo, vaya usted, peque. No hay, o sea, no, en un cristiano no puede pecar. Un nacido de Dios ya no puede andar cometiendo lo que hacía antes. Un verdadero hijo de Dios que nació de nuevo, la carne será obligada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Por eso ya no va a hacer lo que tenía que hacer, ya no va a hacer lo que hacía antes. Y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vamos yendo. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice que el que siembra para su carne, de la carne será corrupción? Esta palabra corrupción tiene un término griego que es muy difícil de explicarlo. Habla de la Torah. Se refiere, escuche, esta palabra corrupción, para que lo entiendan, significa degeneración. Degeneración, creo que por ahí está. Ahí es de mal el peor. Esta palabra corrupción. El que siembra para su carne dice que sembrará corrupción, degeneración. Va a ir de mal el peor. También se refiere a descomposición o podredumbre moral. Incluso física. ¿Por qué? Por el pecado. Escuchen, ¿cuáles son las obras entonces o las semillas de esa carne? Bueno, la palabra nos dice, hermano, y enumera las semillas o las obras de esa carne en Gálatas
y no para la carne. Amén. Traiga su presente que ya estamos ahí. Perdón. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andar en el Espíritu. Todo lo que es andar, vivir, caminar, sembrar en el Espíritu es vivir en el Espíritu, estar sometido al Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Escuchen, pero si soy guiado por el Espíritu, pues estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Yo se lo expliqué el domingo pasado. Adulterio, sabemos lo que es: tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que los que practican tales cosas, hermanos, pero ¿cómo es posible que estos hermanos de la iglesia de Galacia, los Gálatas, hermanos, el apóstol Pablo tenía que no solamente ayudarlos en su crecimiento, sino que tenía que exhortarlos a que no practicaran estas obras de la carne? Pregunto, si en aquel tiempo el apóstol Pablo les escribe y los exhorta para que no vivan en las obras de la carne, ¿será que hoy un creyente también puede dejarse llevar por los impulsos y deseos de la carne? Deseos impuros, adulterio, fornicación, ira, contienda, borrachera. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? No, usted no está preguntando. ¿Cree usted que haya cristianos atraídos por estas obras de la carne? Usted no dice nada porque a lo mejor andan en esas cositas. ¿Sí o no? ¿Cree usted que haya cristianos atraídos por estas obras de la carne? Sí. Claro que sí. Si la palabra lo dice es porque ahí está. Pero dice la palabra, hermanos, que los que practican estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios, no entrarán. Por mucho que usted diga ser cristiano, por mucho que diga yo nací de nuevo, por mucho que usted diga yo soy de Cristo, si usted anda en esas obras de la carne, usted no va a entrar. Lo digo yo. Otros te dirán, no pasa nada, peque, deleite su carne. La carne va a morir, pero su alma, su espíritu se irá como que va a seguir. Ahí lo dice bien claro: el que siembra para la carne, de la sangre, de la carne recogerá corrupción. Corrupción es muerte. Eso es sencillo. Usted puede malinterpretar la palabra, pero la palabra no se contradice. Si usted siembra para la carne, no olvide que usted va a llegar a los cielos y que usted va a ver a Jesús. No, usted no va a ver a Jesús. Por la cosa es seguir la carne. Dice la palabra que sin santidad nadie te va al Señor. Y está sagrada la carne, hermanos, que hace creer a las personas que nada pasa. Pero así como el elemento natural, una semilla que usted siembre y germine, porque va a germinar, esa semilla que está oculto en la tierra, germina y sale a la luz. Así son los pecados ocultos. Porque creemos que podemos engañar a Dios. A Dios nadie lo engaña. Tú sabes que todo lo que sembremos va a germinar, va a salir a la luz, hermano. Todo lo que usted cometa, adulterio, fornicación, todo lo que estamos aquí, las obras de la carne, tarde que temprano se va a manifestar. ¿Por qué? Porque lo que usted está sembrando. Eso se va a hacer. Porque hay creyentes que siembran secretamente semillas de adulterio. ¿Puede usted creer que hay gente cristianos que adulteran, fornican, se masturban, andan bebiendo, andan en el mundo, borrachándose?
Usted puede creer que hay cristianos así. Y vienen y se creen cristianos. Alabado sea Jehová. A Dios no podemos engañar, hermanos. No podemos engañar. Andan en lujurias, pleitos, enemistades, e incluso contra hermanos. ¿Usted puede creer que hay hermanos que no se hablan? ¿Sí o no? ¿Usted cree, hermano? No diga verdad. Hay hermanos que no se hablan. Hay matrimonios que no se hablan. Viven apartados. Allá y acá. Están simplemente con los hijos. Pero el marido está con la otra. Y ella está con la otra. Enemistades, celos. Celos ministeriales. Celos. ¿Pero por qué colocaron a Samuel? ¿Por qué? ¿Por qué no yo? Eso podía suceder. Celos. ¿Pero por qué yo no fui el pastor? Soy algo al Señor. Hay celos ministeriales. Bueno, hermanos, es muy posible que nadie lo esté mirando, pero hay alguien que sí lo está mirando: el Señor. Amén. El Señor lo está mirando, porque nadie lo puede engañar. Amén. Eventualmente las semillas del pecado van a producir una cosecha de corrupción, destruyendo todo lo bueno. Esas semillas que se siembran en lo oculto de adulterio, la mujer no se da cuenta, pero está adulterando, está fornicando, el marido no se da cuenta, pero tarde que temprano eso va a germinar y daña familias, daña matrimonios, daña hogares, amistades. Escuchen, por una semilla, eso puede causar, hermano, las obras de la carne. Entonces, cerrar estas semillas, obras de la carne, hermano, no solo llevará a quien practica estas obras, escuche, a degenerarse quien practica esas cosas. Borrachera, no solamente, ay, yo no tengo, yo no fornico, yo no masturbo, no. El que se emborracha, el que va a la discoteca, ahorita estas cosas mundanas, poco a poco dice que ha de degenerarse, ha de descomponerse moral y físicamente, irá de mal en peor. Hermano, pues dígame, ¿qué cristiano practica tales cosas y le va bien? ¿A quién? ¿Cuántos matrimonios están durando hoy en día porque una mujer o un hombre se metió? El diablo se metió y le permitieron a la carne. Muchos están quedando. Hermano, irá de mal en peor, destruirá todo esto, hermano, pero lo peor es que destruirá el alma del ser humano. Porque el que siembra para la carne segará o recogerá corrupción, muerte. Entonces, lo que se siembre en la carne, hermano, la persona, si no se arrepiente realmente, eso lo llevará a la condenación. Su alma será condenada. Nuevamente, por mucho que usted se llame ser cristiano, si usted anda en las carnes, ¿por qué? Hay algo que la gente no entiende, el cristiano no quiere entender. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado, y eso no ha cambiado, eso sigue. Por eso la palabra nos advierte y nos amonesta de vivir para el Señor, de agradar al Señor, de dejar las cosas del mundo para vivir para el Señor, porque muchos cristianos se deslizan, se pueden deslizar, se pueden apostatar, se pueden ir tras el mundo. ¿Por qué? Por la carne. Y no solamente Satanás, hermano, no, por él mismo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque así te salvarás y salvarás a los que te vienen. Pero ¿qué te digo? Cuídate de ti mismo. Mira, hermano, cuídate de ti mismo. Tu peor enemigo es esto, cuídate de esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para doblegar la carne? Yo les voy a dar este principio que está en la palabra. Muchos luchan con la carne, ceden ante los apetitos, los deleites ilícitos, pero no pueden con la carne. ¿Sabes por qué? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas, lo estás haciendo en tu conocimiento, en tu sabiduría. ¿Sabe quién es el único que puede obligar la carne?
el Espíritu Santo. Pero le digo que hay muchos cristianos que combaten, luchan con la carne y caen. ¿Por qué? Porque no viven para el Espíritu. Tenemos que sembrar para el Espíritu, hermanos. Dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Gálatas 6:8. Del Espíritu segará vida eterna. El creyente que se ocupa las cosas de Dios y no las cosas carnales del mundo sembrará para el Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Bueno, Gálatas 5:22 nos dice, más el fruto del Espíritu, no puedo abundar en todo esto por el tiempo, pero dice, más el fruto del Espíritu es amor. Si usted siembra para el Espíritu hace los frutos de qué? Del amor, del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay. En contraste a las obras de la carne, el fruto del Espíritu, hermanos, es producido por el Espíritu. No tiene que llevar por su amor egoísta, su amor es carnal. No, el fruto del Espíritu es un amor que se sacrifica, un amor ágape, un amor que no daña, un amor que no espera nada en cambio, el fruto del Espíritu. Pero esos frutos los da el Espíritu, lo produce el Espíritu de Dios. Y en la vida de aquellos que le pertenecen por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque el fruto del Espíritu, escuchen muy bien a todos, porque el fruto del Espíritu es el indicador externo de la salvación en la vida de un genuino creyente. Nuevamente, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, piedad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es el indicador externo de la salvación en la vida de un genuino creyente. Amén. Amén. Porque la condición, un creyente como hijo de Dios y ciudadano del reino, se manifestará por el fruto. Jesús dijo, por sus frutos, por sus frutos, por los frutos. Un cristiano que no da frutos puede hablar todo lo que quiera, pero si no está dando frutos, olvídate, no heredará el reino de los cielos. Eso es algo. El versículo 24 del mismo de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, debemos vivir por el Espíritu. Entonces todos los creyentes que son de Cristo por fe en Él y su obra perfecta de salvación han crucificado la carne con sus pasiones. No obstante, seguimos vivos en esta tierra y tendremos que seguir batallando con esta carne. Yo le pregunto, sin Cristo, nuevamente nosotros, la carne se deleitaba. La carne se deleitaba con el terreno malo. Se deleitaba en adulterar, en fornicar, en beber, en emborracharse, en bailar. Esa era la vida antigua. Yo lo digo porque yo vengo del mundo. ¿Amén? Yo no nací en una escuela cristiana. No, yo vengo del mundo. Hermano, y el mundo no ofrece nada bueno, jóvenes, jovencitas, jóvenes, y aún no tan jóvenes también, porque luego uno los ve por allá, mayores. No, el mundo no ofrece nada, corrupción. Mientras tanto, la carne con sus pasiones y deseos está muerta, hermanos, ya no puede reinar. Pero cuando la carne ha sido derrotada, cuando venimos a Cristo, cuando yo hacía todo esto y me deleitaba, porque, hermanos, hacer el pecado, cometer pecado es fácil y un deleite, pero los que verdaderamente han crucificado su carne viven ahora para Cristo, viven para agradar al Padre y al Hijo. Amén. Pero antes uno se deleitaba, a ver, yo lo voy a decir, pero uno se deleitaba, hermano, porque ¿qué es lo más fácil? Cometer pecado. ¿Qué es lo más difícil? No ceder al pecado. Entonces, esto sucede cuando, hermanos, cuando nosotros verdaderamente crucificamos la carne, porque
porque Jesús venció la carne y venimos a Cristo, sucede cuando nacemos por el Espíritu Santo. Cuando una persona nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, verdaderamente que ha nacido ese creyente, el Espíritu Santo, hermano, lo va a guiar para que no ande en la carne, no se deleite en la carne, para que busque a Dios, para que agrade a Dios, amén, y para que ande en santidad. Es el Espíritu. Por lo que un creyente que ha nacido de nuevo, antes de hacer algo, se preguntará y dirá: ¿será el agrado del Señor? Esto que estoy mirando, ¿será el agrado del Señor? A esto donde voy a ir, ¿será el agrado del Señor? Esto que voy a hacer, ¿será el agrado del Señor? Que tiene el Espíritu, el que no, anda con piedra. Porque el único deseo de un creyente genuino, ¿qué es? Agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, ¿o no es así? Porque si usted es consciente de agradar al Señor por el Espíritu Santo que está dentro de usted, no tiene por qué preocuparse. Porque la carne, si usted busca sembrar en el Espíritu, en oración, en palabra, en búsqueda, viniendo a la iglesia, haciendo lo que le compete, la carne va a estar sometida. El Espíritu Santo, como usted está sembrando para el Espíritu, esa carne va a estar ahí, doblegadita. Se va a levantar, pero no la vamos a permitir. El Espíritu de Dios no lo va a permitir. Amén. Entonces, usted no busca a Dios, no busca y no siembra para el Espíritu, la carne comienza, los apetitos, los impulsos, el mundo. Y ahí comienza el cristiano a para atrás y para atrás y para atrás. Cuando va a ver, ya salió. Ya se ve. Un creyente que viene del Espíritu no practica el pecado. Escucha, no practica el pecado. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cuántos saben que un verdadero creyente no practica el pecado? Amén. Y se lo demuestra con la palabra, porque todo aquel que ha nacido genuinamente de Dios, será imposible, hermano, practicar el pecado. Primero de Juan 3:9. Oiga, escucha lo que dice la palabra. Todo aquel que es nacido, mira para adelante, todo aquel que es nacido, ¿no qué? No dice no peca. Porque también Juan dice que el que diga que no comete pecado es el mentiroso. No practica el pecado. Es muy diferente. Porque la simiente de Dios, la semilla del Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar. Y no puede pecar. Porque es más claro. Entonces, como pasó, vemos gente que peca y peca. No es así. No es así. Y si nació, se está descarnando y anda en la carne. Pablo dijo: yo no los puedo hablar como espirituales, sino como carnales. Entonces la palabra no dice que no peca, sino el que practica, el que se deleite, el que comienza a andar en las obras de la carne. Hay creyentes que se enfrentan a las decisiones a la hora de participar en actividades que a Dios no le agradan. Creyentes que son invitados por amigos, por familiares, por esposos, por primos, por tíos, etc. Que lo quieren invitar a festividades mundanas, y es allí donde el creyente genuino, nació de nuevo, tomará dos decisiones. Una, ceder o agradar a Dios. El verdadero genuino creyente cogerá agradar a Dios. El que es nacido de Dios, el que no va a agradar a los hombres. ¿Saben que hay creyentes que tienen la presión de familiares y amigos? Creyentes, hermanos, que ceden. Por vergüenza, ceden. Que los invitan a participar en eventos mundanos, como los carnavales. Usted sabe que ahora mismo se están practicando los diarios. ¿Lo saben? Usted sabe que ahora mismo cristianos, padres que han llevado a sus hijos a que los niños se diviertan y tienen polvos. ¿No lo he visto? Hermano, dime cómo están esas familias. Esos hijos que han crecido, ¿dónde están ahora? En el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Lo que sembraste.
Traiga a su hijo a la iglesia. Enséñele el temor a Dios. Ay, que a los hijos hay que obligarlos. Deje de estar escuchando mentiras a nuestros hijos. Hay que traerlos a la casa del Señor. Si los llevan para el mundo, hermano, hay que traerlos para la iglesia. Y mañana, cuando crezcan, ¿a dónde van a ir? A la casa del Señor. Pero si usted lo lleva al mundo, mañana no esté llorando. Cuando están allá en los carnavales, el viernes, esto comenzó el día 8, hasta el día 18 son los carnavales. El viernes el día de la peluca, ayer el día de no sé qué, ya está la tarima y todo, fiesta. Mañana es el día grande, los indianos. ¿Tú puedes creer que hay cristianos que participan? Pregunto, ¿hay cristianos que participan de estas cosas? Sí. Yo lo he visto. Ahora, si esa gente, que algunos ya no están, algunos están, pero han ido mal, testificaran acá, llorarían y dirían, hermanos, no lo hagan. Porque Dios no puede ser todo lo que usted siempre va a recoger. Es triste, hermano, pero sí. Cristianos que participan de esta festividad, contaminándose con lo del mundo, divirtiéndose, borracheras, bailando música mundana, disfrazándose, los llanitos y cosas demás. Ah, hermanos, ¿cuántos cristianos han terminado mal y apartados de Dios? Yo conozco a varios. Van solo a estas fiestas. ¿Cuántos matrimonios, familias derrumbadas por la infidelidad? Vea, hermano, yo soy del mundo, yo nunca fui a carnaval, no me gustaba estar con polvo ni nada, nunca me puse una peluca, nunca la había sentido. Y a la peluca ni echarme polvo, nunca, no me gusta, pero sí me gustaba ver, sí me gustaba la fiesta, la canta. Pero a mí me tocó trabajar por obligación en la empresa que trabajaba en limpieza, tenía que ir. Después con los indianos, cuando la gente había cocinado todo, hermano, yo va viendo jovencitos, por eso jovencitas, cuídense, teniendo relaciones y no se cortan un pelo. ¿Cuántos videos han subido en la calle, ahí en el Cuatro Esquinas, a las 8 de la tarde, teniendo relaciones? Eso ha pasado ahí. ¿Cuántas mujercitas no salen embarazadas y luego están abortando? Se ven droga. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que se mueve. Por eso Dios aborrece las cosas del mundo, hermanos. Pero muchos cristianos se deleitan. No son verdaderamente hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, es contundente. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. Yo espero que usted, hermano, si usted tenía ocasión de que no sé qué, no sé cuánto, mire, revísese si usted es hijo de Dios. Porque el que ha nacido de nuevo no practica. Cuando yo llegué a Cristo, yo cometí mis errores, porque, hermano, la carne hay que levantar y hemos pecado, hay que ser sinceros, hemos pecado. Y podemos pecar, sí, Señor, pero tenemos que levantarlo y arrepentirnos. Pero el que está de ley. Hermanos, pero cuando yo nací de nuevo, yo le digo una cosa: yo practicaba el pecado y me alentaba, me gustaba. Pero cuando nací de nuevo, hermano, yo no podía ya cometer ese pecado. Yo no podía estar con una mujer. Me sentía como que yo le estaba fallando a Dios. Ya Dios me estaba hablando para mi esposa. Yo no podía estar con una mujer. Yo no podía ya borracharme. No sé, algo me pasaba. ¿Quién estaba operando? Dios. El Espíritu Santo, hermano. Bueno, digo, el que es nacido, no anda ya. No anda. Así que, hermanos, estos creyentes se engañan porque no han nacido o son carnales. Un creyente carnal es aquel que no vive en el Espíritu, no ha muerto la carne, no ha crucificado la carne y es dominado por la carne y le gusta vivir en la carne. Pero vamos a leer unos versículos que, hermanos, que nos exhortan acerca de la carne. Romanos 8:1. Y ya queda poco para terminar. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, los que no andan
muchos no les gusta el versículo. Ninguna condenación hay, pastor. Ninguna condenación hay, porque soy en Cristo, gloria a Dios. Espérate, tranquilito. ¿Qué dice? Los que no andan, si no conformen, no lo engañemos. No transgiversemos la palabra. Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo y gloria a Dios. No. Si tú andas en la carne, tú no eres de Cristo. Puedes decirlo, pero si andas en la carne, si no, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya somos libres, ya no somos esclavos. Porque lo que es imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, y cae por Dios, enviando a sus hijos en mamarse de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, sino conforme, porque los que son de la carne, grábale, porque los que son de la carne, pero los que son del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿eso para quién es? ¿Para a nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que por eso hablamos, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo no es tan claro como el agua. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a alcanzar la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que levantó los muertos al Hijo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, a ti te está hablando el Señor. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, lea conmigo por favor. Porque si vivís conforme a la carne, más y por el Espíritu haced morir las obras de la carne, ¿ves cómo usted va a vencer la carne? Por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermanos, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, gloria a Dios. Más claro no lo puede decir el Señor. Yo no estoy leyendo la palabra. El Señor lo dice. El que anda en la carne no puede agradar a Dios. No lo puede. Un creyente que verdaderamente la sueña le dirá a su familiar o a su amigo o a su vecino: mira, yo te quiero mucho, pero no me saludas, porque yo quiero agradar a mi Padre. Amén. Porque yo soy hijo de Dios. Tú sabes que hay gente que se avergüenza de decir soy hijo de Dios. Tú sabes que hay cristianos que se avergüenzan de decir yo soy cristiano. Pero te digo, no se avergüence el Señor y no se avergüence la palabra. Amén. Hay gente que se avergüenza de cantar la Biblia, pero hay gente, lo peor es que se avergüenza de decir yo soy cristiano. Donde yo llego, todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Yo nunca me he presentado como pastor, nada, nunca. Me presento como cristiano. Y saben que yo soy cristiano. Hasta la policía me dice el cura. ¿Por qué? Porque tiene que haber un testimonio. Porque yo soy un hijo de Dios, una hija, simplemente y sencillo. Porque, hermano, llegamos a tal punto en lo que yo tengo aquí dentro, el Espíritu Santo quiere agradar al Padre y al Hijo. Amén. Por ende, mi espíritu quiere agradar a Dios, porque lo que el mundo no me pudo dar, Cristo me lo dio. Amén. Por eso, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo, lo vivo para el Señor. Amén. Tiene que ser así. Ay, hermanos, ya no vivo para agradar a los deseos de la carne, ya no quiero saber. Ahora vivo para aquel que me amó. Ahora vivo para aquel que murió. Ahora vivo por aquel que me perdonó. Ahora vivo para aquel que dio su vida por mí. Amén. Por Cristo, no hay otro más. La única manera
manera de poder agradar a Dios, ¿sabe cómo es? Viviendo. No hay más. Si usted no vive en el Espíritu, usted no puede agradar a Dios. Por ende, anda en la carne. Usted no dejará de ser humano. Escuche, somos humanos. Usted no dejará de ser humano, pero sí puede dejar de ser un carnal. ¿Me escucha? No le digo más claro, vamos a hablar. Usted no dejará de ser un humano, pero sí puede dejar de ser un carnal. Si vive en la carne va a morir. Por ende tiene que dejar de vivir en la carne. Para los que viven en la carne, se vive en la carne. Para los que no, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, si quiere vencer la carne y quiere vencer las obras de la carne, no podrá hacerlo usted con su conocimiento, su sabiduría. Tiene que depender del Espíritu Santo. El único que puede vencer la carne se llama Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo doblegará la carne y se someterá a la palabra. Amén. A voluntad de Dios. Porque el único que puede, hermano, es el Espíritu Santo. No hay otro que pueda vencerla. Para finalizar. El último versículo de Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, si no, dile al que está a tu lado, no te canses de hacer el bien. No te canses, niño, no te canses. Valeria, no te canses de hacer el bien. Díselo así, con fe, no te canses de hacer el bien. No te canses, hermanito, no te canses, hermano. No te canses. Para las cosas de Dios, amén, no te canses de hacer el bien. Puede que estés pasando por situaciones difíciles, aún así no te canses. Amén. Que nos queda poco para irnos. El Señor viene pronto, o nos vamos pronto, no sabemos. Pero sigamos haciendo el bien. Amén. No te canses. Siembra para el Espíritu, porque a su tiempo, hermano, recogeremos una cosecha gloriosa. ¿Cuál es esa? La vida eterna. La vida eterna. No hay otra. El apóstol Pablo cosechó bendición en esta vida, porque nunca se dio por vencido. Y al terminar su vida, el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, 2 Timoteo 4:7, estas poderosas palabras: he peleado la buena batalla. Pero te digo, no te canses. Lo que pasó, el Señor no se compara. Lo que pasó con no se compara. Lo que pasaron los discípulos, no, usted no lo ha dicho. Somos unos niños de ellos. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman. Sino también a todos los que aman. Con el hermano siempre para el Espíritu. Mira, Dios, hermano, nos dice, dijo el pueblo de Israel: escoge la bendición o la maldición. Escojan la vida o la muerte. Escojan la bendición, escojan la vida. Y el Señor le dice ahorita también: escojan en qué van a sembrar, en la carne o en el Espíritu. Siembran para la carne, van a recoger muerte. Pero si siembran para el Espíritu, van a recoger vida. No ha cambiado. Amén. Por lo tanto, levántate en el nombre de Jesús. Si usted anda en la carne, pida perdón al Señor. El Señor es bueno, nos perdona. Amén. Si usted estaba pensado o estaba ya metido o metida en los carnavales, pida perdón. Y pida al Señor: verdaderamente nació de nuevo. Verdaderamente soy un creyente genuino. Verdaderamente soy hijo tuyo. Porque si no, hermano, llore delante de la presencia del Señor. Llore, porque si Cristo viene y usted muere, ya no hay salvación. Pero tú hay esperanza, todavía hay esperanza. Y yo animo a todos los hermanos que caminen en el Espíritu, que siembren para el Espíritu. Amén. No siembren en la carne. Si usted quiere verdaderamente doblegar la carne, hermano, no le queda otro remedio
que sembrar y buscar al Espíritu Santo. No hay otro. Amén. Vamos a poner el pie. Vamos a orar.